Bueno, un saludo muy especial de parte del NAE Colombia, de la Oficina de Astronomía para la Educación. Agradecerles a cada uno de los profesores que esta tarde se conectan, profesores, divulgadores, astrónomos que se conectan a este tercer seminario permanente sobre enseñanza de la astronomía OAEC NAE Colombia. Esta es nuestra primera sesión en términos del desarrollo como tal del seminario. Recordarles que habíamos tenido como un espacio en el cual habíamos hecho como el lanzamiento del seminario, hemos reconocido nuevamente a la Oficina de Astronomía para la Educación, al equipo NAEC y lo que ha venido desarrollando este equipo a lo largo de estos 5 años. Entonces, pues nada, bienvenidos para todos, para todas las personas que se conectan desde Colombia, pero también nuestros amigos desde Perú, desde Venezuela, desde Ecuador, que también por ahí veo a alguien que está hoy desde Ecuador. Y pues para nosotros es realmente un honor poder compartir con ustedes y poder traerles contenido para justamente vincular la reflexión en torno a la enseñanza de la astronomía. En el día de hoy, como les habíamos explicado la vez pasada, vamos a iniciar nuestro seminario con una dinámica muy particular, y es que inicialmente pues vamos a tener un contenido por parte pues de una de las personas que nos acompaña como conferencista en este seminario, y luego, pues, vamos a tener una discusión en torno a algunas preguntas que hemos organizado también con él en este seminario. Ya les voy a presentar a nuestro conferencista. Entonces, la idea es, pues, que estemos muy pendientes de lo que vamos a transmitir en el día de hoy, de manera que pues podamos participar activamente también en esa discusión. Entonces, la dinámica, pues, va a ser que vamos a estar pendientes de las manitos, de la reacción en Meet, y a partir de esa reacción en Meet, pues vamos a ir dando ronda de palabras para que podamos discutir un poco en torno a, de manera que pasemos un poquito de esa parte vertical en la que nosotros les traíamos contenido a ustedes, y este año pues vayamos compartiendo ese contenido, digeriendo de cierta medida y viendo también de qué forma llevamos ese contenido que tenemos acá en este espacio de la Oficina de Astronomía para la Educación, cómo lo llevamos a la escuela y cómo lo encarnamos en nuestra praxis divulgativa, educativa y demás. ¿Listo? Entonces, preámbulo, por acá sigo aceptando personas, vamos en 40 personas. Les recomiendo que siempre voy a programar el seminario, entonces en esa programación pues ustedes utilizaron un correo, tratar de acceder a la llamada con el mismo correo para que cuando se comience la presentación pues no tenga que darles a aceptar, sino que ustedes puedan entrar libremente. Y sin más preámbulo, entonces voy a presentar al doctor Maximiliano Bozzoli, quien es doctor en filosofía. Se desempeña actualmente como docente adscrito a la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Naturales de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente trabaja en algunos proyectos como simulaciones computacionales y experimentación desde la perspectiva de las prácticas científicas, una aproximación epistemológica y metodológica. Él también pues se especializa justamente en temas afines a la filosofía, historia de la astronomía y de la cosmología contemporánea. Ha participado en una gran cantidad de reuniones académicas, eventos científicos, es organizador de las jornadas justamente de epistemología e historia de la astronomía, en la cual pues muchos de ustedes también han hecho parte. Y pues el trabajo que él ha realizado pues viene encadenado un poco con la epistemología de las ciencias, con la filosofía de las ciencias, particularmente de la astronomía, y su tesis doctoral pues tuvo relación directa con lo que es el concepto de observación. Entonces él en esta tarde nos ha preparado un contenido audiovisual sobre evolución del concepto de observación en astronomía, un abordaje desde lo epistemológico, y pretendemos también que en esa discusión pues surja un abordaje pedagógico. Entonces, quiero darle la palabra al doctor Maximiliano Bozzoli, muy complacido claramente de tenerlo en este espacio, de también dar a conocer su trabajo y dar a conocer pues todas estas potencialidades que podríamos tener de insumos de reflexión para la construcción de una enseñanza de la astronomía pues realmente contextual, realmente pensada, y que surja justamente desde los maestros, en este caso de nuestra Suramérica. Entonces, doctor Maximiliano. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Daniel, y bueno, al resto de los colegas aquí presentes, docentes, profesores, divulgadores, astrónomos y demás.
Es para mí un gusto poder contribuir a este campo. Bueno, lo que ustedes van a ver va a ser un video que tiene algún tiempito. Y bueno, dos aclaraciones, ¿no? En primer lugar, yo, como bien dijo Daniel, no vengo del área de la educación, sino que, bueno, me especializo en filosofía de la ciencia, en particular en temas de epistemología e historia de la astronomía. Así que, bueno, eso por un lado. Y por el otro, quisiera pedirles a ustedes, a todos ustedes, que hagan algún esfuerzo, sobre todo en algunos temas que están desarrollados en este video, que pueden ser un poco densos por ahí, tratar siempre de escuchar y de ver la charla y escuchar y pensar para qué le puede llegar a servir a ustedes en las prácticas cotidianas poder establecer algún tipo de reflexión histórica y filosófica, digamos, sobre estos temas, ¿no? Así que, bueno, eso nada más, no quiero quitar más el tiempo, así que adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti, doctor Maximiliano. También un saludo a todas las personas que hacen posible este seminario. Por ahí está todo el equipo NAEC, Ángela Pérez, Cristina Zárate, profesor Edilberto, Santiago Vargas, Freddy, por ahí están todos conectados. Entonces, bueno, también agradecerles porque detrás de toda esta organización pues están ellos, está también la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, el Observatorio Latitud, la Red de Astronomía de Colombia, y sin más comerciales, vamos entonces con el material que nos ha preparado el doctor Maximiliano en esta tarde. Aspectos relevantes para la reflexión filosófica, en particular para el análisis epistemológico. Esto significa, digamos, esto quiere decir, digamos, la manera en la cual uno reflexiona sobre las formas que hay de generar cierto tipo de conocimientos, en particular, en este caso, el conocimiento observacional, dentro de la astronomía contemporánea, ¿no? Este tipo de reflexiones lo que intentan hacer es identificar a las diferentes metodologías involucradas, tratando de repensarlas y de ver por qué de alguna u otra manera se emplean o se implementan unas y no otras dentro de las diferentes áreas y subáreas que hay en el desarrollo del conocimiento observacional de la astronomía. Para eso, yo he tomado en consideración una noción, la cual he estado trabajando en estos últimos años como parte de mi investigación en filosofía de la ciencia, que es una noción fundamental y crucial, justamente porque, bueno, cruza gran parte de la astronomía observacional, y es nada más y nada menos que el mismo concepto de observación en astronomía. Entonces, digamos, para tratar de organizarme y tratar de respetar los tiempos de exposición que tengo, yo he tratado de dejar más tiempo. Esta charla va a ser relativamente corta y me parece que lo más interesante es dejar tiempo o margen de tiempo para comentarios o preguntas al final de la charla, ¿no? Entonces, lo que yo me he organizado es partido la charla en dos partecitas. La primera parte va a tener que ver con una aproximación histórica. Esto es una descripción breve de cómo ha evolucionado, o cómo, de alguna forma, la evolución tecnológica en el instrumental ha ido configurando nuevas técnicas y prácticas observacionales, las cuales estas técnicas y prácticas van a mostrarse en las últimas décadas como van a mostrar una fuerte dependencia con respecto a los adelantos y avances tecnológicos en el instrumental de observación disponible, ¿no? No tanto, cuando hablo del instrumental, no solo me estoy refiriendo a los instrumentos, aparatos y demás piezas de equipo, sino también a los diferentes auxiliares o las nuevas herramientas del astrónomo, en particular los auxiliares informáticos para la observación. Bien, esto ha generado o ha permitido
esta dinámica entre evolución tecnológica por un lado y dependencia de prácticas y técnicas observacionales, ha generado algo así como una especie de círculo virtuoso, no vicioso, que de alguna u otra manera ha moldeado y ha desarrollado, ha evolucionado el mismo concepto de observación. Es decir, este concepto, o la metamorfosis que ha sufrido este concepto en las últimas décadas de la astronomía, ha sido vertiginosa y si uno considera desde una perspectiva sensible a aspectos históricos como por ejemplo el paso de la era analógica a una era digital, uno ve, digamos, cómo este concepto explota de alguna manera y se extiende casi, diríamos, exponencialmente en las últimas décadas. Lo cual, esta metamorfosis ha hecho que el mismo concepto haya perdido la capacidad de reflejar matices sutiles que son relevantes para el análisis epistemológico, es decir, para tratar de repensar la manera en la cual se van a generar a través de distintas metodologías como las auténticas productoras de conocimiento, los cómo y los por qué de la implementación o aplicación de estas metodologías. Entonces, repensar todo esto, ¿no es cierto?, se hace un poquito difícil. Yo no digo que, digamos, es un poco difícil desde un enfoque interdisciplinario como el que estoy intentando mostrar. La complejidad o la sofisticación que alcanzó el concepto de observación es tan notable que no digo que sea intratable para los filósofos de la ciencia, pero sí ha sido o es difícil porque uno trata de entender el concepto de observación como un todo, en donde, bueno, no solamente hay diferentes procesos observacionales y productos, resultados observacionales, sino que, bueno, también hay dinámicas y subdinámicas metidas allá adentro, anidadas, que son muy difíciles de verlo, por lo menos para o desde la cabeza de un filósofo de la ciencia o de un historiador de la ciencia. Necesariamente necesitamos más vinculado a cuestiones de las prácticas científicas para poder ver, digamos, algo que nos gusta mucho a los filósofos de la ciencia, trabajar codo a codo, digamos, con los científicos, en este caso con los astrónomos, ¿no? Esa sería la primera parte de esta charla. Esto me da pie a la segunda parte, que va a tener que ver con los diferentes tratamientos que ha tenido la noción de observación desde la historia de la filosofía y de la ciencia. Esto es, uno, así como nosotros podemos irnos muy atrás en todo lo que ha sido la evolución tecnológica y demás, uno puede irse también muy atrás en cómo la filosofía de la ciencia ha abordado la problemática en torno de la observación. Por solo citar un ejemplo, para los filósofos de la ciencia y distintas corrientes de pensamientos, como lo fue el empirismo, el positivismo lógico de la primera mitad del siglo pasado, la noción de observación se encontraba acotada de alguna manera o reducida a lo que era la percepción sensible. Dicho muy grosso modo, muy groseramente, observar era ver la superficie opaca de las cosas y de alguna u otra manera todo el conocimiento debía o debería derivarse de allí, ¿no? A través de relaciones entre, o correspondencias entre los términos, tanto teóricos como observables, atribuir contenido empírico a estos términos a través de la percepción sensible. Obviamente que hubieron diferentes respuestas en contra de esta perspectiva bien clásica de la filosofía de la ciencia, que de alguna u otra manera iban en contra de esta concepción heredada, en particular aquellas perspectivas o corrientes que tuvieron una impronta más historicista, es decir, más considerando aspectos externos en el desarrollo del conocimiento científico, como por ejemplo autores de la talla de Thomas Kuhn y muchos otros, tratando, digamos, de meter esta idea de la historia de la ciencia dentro del propio desarrollo, también lo que ha sido la sociología o aspectos sociológicos del conocimiento, incluso influencias del tipo o de determinadas escuelas o corrientes psicológicas, como por ejemplo la influencia que tuvo uno de estos autores clásicos, que es Norwood Russell Hanson,
quien de alguna u otra manera, bueno, él dio una caracterización de su noción de observación bastante influido por la corriente gestáltica, en donde, bueno, él establece en un libro clásico de filosofía y la ciencia que se llama Patrones de Descubrimiento, una distinción primera, digamos, entre lo que es el ver y el ver qué, haciendo o aludiendo a la capacidad de inferencias de la observación. O sea, una cosa es ver un objeto y otra cosa es ver que si yo tengo una copa en la mano y la suelto, cae al piso y se rompe, ¿no? Esa capacidad inferencial que, bueno, impacta en todo lo que hace al desarrollo del conocimiento científico, en particular en el caso de la astronomía, que es una disciplina altamente inferencial, ¿no? Y también distingue entre el ver y el ver cómo. Esto es lo que significa observar para el ego y observar para la persona idónea. Él en este texto coloca diferentes ejemplos o estudios de casos vinculados a la física, porque creo que también era físico él de formación. Es muy, muy interesante tratar de verlo. Y esto va a desarrollar o a conducir a algo que ha formado y forma parte casi del sentido común filosófico, que es básicamente el argumento de que toda observación está cargada de teoría, es decir, dicho en criollo, ¿no es cierto?, uno va a ver lo que quiere ver. Y esto significa, de alguna manera, que todo el conocimiento adquirido de manera experiencial va a, de alguna forma, a sesgar, ¿no es cierto?, la misma observación. Todo lo que uno conoce, de alguna manera, uno lo vuelca a lo que está intentando observar. Este argumento ha sido llevado a diferentes extremos, entre ellos, uno de esos extremos es la posición, por ejemplo, de Paul Feyerabend, quien trataba de, digamos, decir como que no existe algo así como un camión observacional que se carga de teoría, sino que, bueno, la teoría está en todos lados, en todas partes. Es decir, hay una infradeterminación de la teoría, una subdeterminación de la teoría en todos lados. Otros, en cambio, van a aludir a, o llevar a otro extremo, afirmando o aseverando la existencia de observaciones puras o preteóricas. Esto significa observaciones que de alguna manera preceden, anteceden a cualquier otra teoría, es decir, hay observaciones que son enigmáticas, que no pueden explicarse debido a la carencia de conocimientos en torno del fenómeno que se está experienciando, ¿no? Bueno, continúo entonces. Así que, bueno, esta es básicamente una especie de tratamiento clásico dentro de la noción de observación. El criterio de selección mío de autores ha tenido que ver con caracterizaciones más de aquellos filósofos de la ciencia sensibles a las prácticas científicas, como por ejemplo Jan Hacking, Dudley Shapiro, Peter Koso y otros, como pueden ver en la diapositiva. El concepto de observación se puso de moda en la década de los 80, siguió en los 90, incluso a mediados del 2005, por ahí hay artículos. Hoy por hoy uno puede encontrar artículos cuyos tratamientos no son tan globales o tan generales, sino que más aluden a la casuística, es decir, consideran un estudio de caso en particular y ahí es donde tratan de ver o de tratar de reflexionar sobre el concepto de observación, cruzándolo con muchos otros conceptos, ¿no? A propósito de esto, es lo que veremos después, antes de las consideraciones antes y después de las consideraciones finales, ¿no? Entender la observación como un concepto abarcativo, un concepto tipo paraguas que se va a nutrir de muchos otros conceptos, sobre todo cuando uno trata de dar un abordaje desde la perspectiva de las prácticas científicas, ¿no? Entre ellos está la noción de experimentación, de medición, representación, inferencia, evidencia, entre otras. Bien, entonces, con respecto a la primera parte de la charla, bueno, básicamente es una descripción breve de, bueno, que la mayoría de ustedes ya conoce,
que es, bueno, describir un poquito el rol de los diferentes instrumentos, accesorios y demás piezas de equipo que conforman lo que hoy se conoce como plataformas multiinstrumentales. Los proyectos de Big Science, digamos, como estos enormes telescopios que se están desarrollando, o incluso no hace falta que sea tan grande en soporte, sino simplemente aquellos que llevan consigo adhesado una parafernalia tecnológica, bueno, que permite hacer telescopios más bien chicos, pero que permiten hacer, o bastante versátiles a la hora de identificar y hacer grandes catálogos, digamos, o escaneos sobre el cielo. Por otro lado está también la automatización de estos telescopios y los nuevos procedimientos sujetos justamente a este tipo de automatización, en donde se ve, digamos, la impronta o el rol crucial que está teniendo la computación en los laboratorios astronómicos. Es decir, tanto para la fase de producción y generación de datos a través de distintos mecanismos de producción, telescopios y demás instrumentos, como así también su propio tratamiento a partir, digamos, de algo que, bueno, hoy por hoy es una empresa bastante grande, que es lo que se considera como astroinformática o astroestadística, ¿no? Bueno, ya en todo caso más adelante comento algo con respecto a eso. Y después, lo que sigue abajo en esta filmina es básicamente las dos dimensiones o los dos planos en los cuales yo he tratado de notar o de percibir en cómo se extiende este mismo concepto de observación, ¿no es cierto?, más allá de los avances de la tecnología y las sofisticaciones de las nuevas prácticas. En primer lugar, bueno, a mí esta foto me gusta mucho, yo esta la muestro en los contextos más de gente de filosofía, para tratar de expresar una idea básica, ¿no? Bueno, acá lo tenemos a Edwin Hubble, esta es una foto de mediados de la década del 30, bueno, acá se lo ve a Hubble con su pipa, observando, ¿no es cierto?, apoyando su ojito en este instrumento, incluso se lo puede ver adentro del foco de este telescopio, casi como durmiendo. Bueno, en este caso, digamos, se ve claramente algo que es lo que voy a contar ahora. O sea, es muy común dentro del folclore de los astrónomos tratar de entender lo que se considera como la cadena de observación astronómica, ¿no? En donde en uno de sus extremos están los objetos, los fenómenos, las propiedades físicas que se están tratando de investigar, y por el otro es a donde está el astrónomo, es decir, el sujeto que trata de conocer, el agente epistémico. A medida de que, a medida que cada uno ha visto que la brecha entre sujeto-objeto, esta relación, se ha ido extendiendo, se ha ido alejando, ¿no es cierto?, casi sistemáticamente, y, bueno, digamos, en algunos puntos casi vertiginosamente, y, bueno, uno puede ver que en el medio hay una cantidad de intermediadores, dados justamente por la parafernalia tecnológica, como también por bueno, las nuevas capacidades que involucran, digamos, medios perturbadores, sean naturales o artificiales, que de alguna manera están mediando esta relación, ¿no? Entonces, uno puede ver aquí muy prácticamente cómo el mismo concepto se empieza a sofisticar, ¿no? De una manera bastante considerable. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno puede ver, cuando uno trata de hacer un abordaje desde el punto de vista filosófico, en particular de cómo se generan los conocimientos, por qué se utilizan tales y cuales métodos y no otros, y empieza a repensar la situación o una situación observacional dada, uno empieza a tratar de ver en blanco y negro, ¿no es cierto?, como uno ve en esta imagen. Ahora, cuando uno trata de entender esto, de abordarlo, o sea, trata de entender a la observación como un todo, ¿sí? Si no lo hace desde una perspectiva o en términos de proceso-producto, se pierde. Uno se queda, digamos, con el blanco y negro y no ve la cantidad de matices que hay en el medio, ¿no? Es decir, la observación entendida como un todo es altamente sofisticado y requiere justamente poder
tratar, digamos, o lidiar con esta sofisticación a través de términos de proceso y producto. Entonces uno puede ver en las distintas capas o estados de la observación, tanto en la fase de adquisición de los datos como en la fase de procesamiento, cómo esta relación está presente. Esto quiere decir que esto es, digamos, como uno desde la filosofía y la ciencia encara el problema y digamos, uno no puede quedarse con los resultados logrados a través de los reportes observacionales o de las publicaciones de artículos especializados en journals específicos y demás, porque se pierde un montón de lo que hace al proceso de observación. Por ejemplo, si uno toma un paper de cualquiera, digamos, de un journal de astrofísica, Astrofísica Journal o cualquiera de esos, uno puede ver justamente que se cita o se menciona la metodología, la instrumentación empleada o incluso las bases de datos que han sido utilizadas para tal o cual fin. Pero con eso no alcanza para hacer un abordaje desde lo interdisciplinario como el que estoy intentando dar. Entonces es necesario volcarse a las prácticas científicas o tratar de analizar la generación de conocimiento en cada una de estas instancias particulares del proceso como un todo, ¿no? Entonces va a ser la única manera en que uno va a poder dimensionar las distintas facetas, digamos, o va a tratar de comprender, ¿no es cierto?, la sofisticación que ha tenido este concepto, sobre todo en las últimas décadas, algo así como identificar capas de cebolla, ¿no? En donde esta relación está permanentemente, digamos, en consonancia también con capacidades cognitivas que tiene el agente epistémico. Es decir, dicho de otro modo, la astronomía, no hay astronomía si no hay astrónomos, por lo menos por ahora. Entonces, siempre tiene que estar o ocupa un rol activo el agente epistémico en cada uno de estos procesos. Solo para citar un ejemplo, cuando uno ve cómo se están empleando de manera casi, digamos, que se podría decir que es el pan de cada día de varios de los astrónomos o de los astroinformáticos a la hora de utilizar determinados algoritmos o programas como sistemas expertos, digamos, para tratar de lidiar con todo lo que es en la actualidad el Big Data, ¿no? Minería de datos, exploración de datos o visualización de datos también. Entonces, uno puede ver ahí que si uno se queda con lo que puede decir un divulgador, ¿no es cierto? Decir, no, esta astronomía que nosotros estamos viendo como Hubble, apoyando el ojito en el telescopio, no, eso es para los románticos, o de última, algún sector de los aficionados son los que se dedican a estas cosas, la astronomía, pero es como que queda relegado el agente epistémico de todos los procesos. Cuando uno ve la observación en términos de proceso-producto, ve justamente esta intervención. Y esto es muy interesante porque muchos divulgadores, incluso filósofos generales de la ciencia, han, a la hora de hablar de la astronomía, la pintan de una manera distinta, definen como que la astronomía, a diferencia de la física, a diferencia de otras ciencias básicas como la química o la biología, por ejemplo, es una ciencia contemplativa, pasiva, una ciencia como que le falta algo, ¿no? Como que le falta sal y pimienta. Eso se pierde de vista cuando uno no es saber los procesos internos. Cuando uno entiende esto en términos de proceso-producto, uno ve que la astronomía está llena de intervención, generando situaciones de control, manipulando entidades, en este caso, instrumentos de observación, porque seguro, hay algo que tiene razón la mayoría de esta gente, que es que no hay experimentos estrictos, o sea, no es viable experimentación estricta en la astronomía. Puede hacer, como definía Francis Bacon, padre de las llamadas ciencias inductivas del siglo XVII,
bueno, describir el método científico es el método experimental. Uno tiene que torcer la cola al león para ver qué pasa. Eso en astronomía, en principio, no es posible. Y ese en principio la dejo picando, a lo mejor, para el final de la charla. Pero, bueno, este tipo de intervención no será sobre los objetos de estudio. Uno no puede agarrar dos galaxias y cruzarlas, uno puede, bueno, experimentar. Para algunos filósofos dicen que la exploración o la intervención planetaria es algo de la ciencia ficción y la digamos, experimentación interestelar es un mal chiste, ¿no? Entonces, básicamente nos quedemos con la idea de una intervención débil, no estricta, pero es una actividad que, a diferencia de la física, que subsume a la observación, en este caso en parte defendiendo la idea opuesta. Es la experimentación la que está al servicio de la observación y no al revés, ¿no? Esa me parece que es una característica bastante importante y que de alguna manera, bueno, nutre a este concepto. Entonces, vamos pasando un poquito, ¿no es cierto?, de esto a esto, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, ustedes ya conocen este instrumento, no es un instrumento de gran porte, pero es un instrumento que tiene toda esta carga tecnológica y esta automatización y demás, tratando de mostrar un poquito lo que vengo diciendo, ¿no es cierto? O esto, diseños observacionales particulares, en este caso, bueno, un array de antenas o un interferómetro, bueno, y por qué no, estas otras cosas que están, digamos, todavía en la mente de muchos astrónomos e ingenieros. Faltaría acá también la del James Webb, pero bueno, por razones por ahí de tiempo no lo puse, ¿no? Y por qué no esto también. Un clúster de computadoras de la NASA, uno de los más grandes, o por lo menos uno de los más conocidos, debe haber seguro, algo más grande, incluso el diseño de estos clústeres también va a depender de lo que se pretenda hacer, o este otro, ¿no es cierto?, bastante curioso que está metido dentro de una catedral, digamos, ¿no?, en Barcelona. Y bueno, volvemos un poquito para atrás y nos vamos a esta segunda parte de la primera, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el paso de, básicamente contarles un poquito cómo se ha extendido o cómo yo he notado en lo cual se ha extendido el concepto de observación. Bueno, el paso de la astronomía visible al resto de las astronomías dentro del espectro electromagnético. Hay imágenes como estas, muy bonitas, en donde, bueno, se puede ver justamente la impronta que trae lo que es la astronomía multionda, multifrecuencia. Incluso, bueno, aquí se puede ver un mismo objeto observado de distintas formas. Es muy curioso cuando yo muestro esto a un contexto de estudiantes de filosofía, que lo primero que les llama la atención es decir, pero ¿cómo puede ser que yo vea algo que en principio es invisible? ¿Cómo es esto, digamos? Porque, o ¿qué son los rayos gamma de color anaranjado, o de color verde, o los rayos X anaranjados? Entonces, aquí está la cuestión en torno a la forma en la cual se genera el conocimiento y que de alguna manera se desprende de esta última partecita de toda esta cadena, que es la capacidad del agente epistémico, a través de ciertos instrumentos, de codificar la información visible y poder hacerla visible, ¿no es cierto? Como en este caso. Esto va a permitir la identificación de propiedades invariantes, perceptuales, ¿no es cierto?, invariantes, en cada una de estas galaxias, por ejemplo, en particular, y en algunos casos diferencias morfológicas visuales bastante interesantes. Entonces, podríamos decir que en las últimas décadas el concepto, además de la evolución y todo lo que trae aparejado el desarrollo tecnológico, ha tenido esta extensión en otras áreas, generando otras astronomías conocidas como la astronomía multionda multifrecuencia. Y podemos pegar un salto más, un paso de la astronomía, o sea, de las visibles a las invisibles, y de la astronomía multionda frecuencia a la astronomía, ¿no es cierto?, de múltiples mensajeros o mensajeros múltiples. En este caso no me voy a referir a, digamos, aquellas astronomías múltiples mensajeros que
por ejemplo, un cascote que uno recoge en tierra, que puede traer aparejada información novedosa acerca de los orígenes, por ejemplo, del sistema solar. No, me estoy refiriendo a aquellas astronomías de múltiples mensajeros, refiriéndome a astronomías basadas en otras interacciones físicas fundamentales, como por ejemplo, pasamos de la luz a las ondas gravitacionales, ¿sí? Y bueno, ya es conocido ampliamente por ustedes los diferentes aportes o los descubrimientos recientes en relación a esto que ha pasado de ser un experimento de física experimental, valga la redundancia, digamos, a una astrometría, es decir, a la capacidad de poder determinar la posición de los objetos físicos, ¿no? Que generan justamente estas ondas bastante curiosas. Entonces, básicamente uno podría entender, digamos, cómo el mismo concepto de observación fue evolucionando en función, ¿no es cierto?, de, bueno, la tecnología, por supuesto, y después fue ampliándose y desarrollando nuevas astronomías basadas en distintas interacciones físicas. Esto me va a servir para la parte que viene, que es justamente ya la parte más de interés filosófico, ¿no? Bueno, como dijimos al principio, algunas consideraciones clásicas han sido la de Hanson, que bueno, no la voy a volver a repetir, bueno, algo de Hawking, pero a donde quiero hacer, pararme un poquito más, es en la caracterización que hace Dudley Shapiro. Dudley Shapiro, un filósofo de la ciencia, trabajó en los 80 con el grupo de John Bacall y bueno, trabajó en el sentido de que fue como una especie de observador de su grupo de investigación, ¿no? Esto a colación de lo que acabo de decir de las astronomías basadas en otras interacciones físicas. En particular, él escribió en 1982 un artículo que ya es un clásico dentro de la filosofía de la ciencia, que se llama El concepto de observación en ciencia y filosofía. Esto está en inglés, también está en una compilación de artículos de Ana Rosa Pérez Ranzán y León Olivé, está en castellano, así que toda esta información que aquellos que les interese tal o cual me la piden después, ¿no? Bueno, en este artículo, Shapiro arranca con una afirmación bastante interesante, que es una afirmación de Augusto Comte, uno de los padres del positivismo, no del positivismo lógico, sino antes, que dice algo así como, si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros, es de que nunca vamos a poder observar el interior del Sol, y de hecho de ninguna estrella, ¿no? Y él, ¿por qué empieza con esta frase? Porque comenta que la mayoría de los científicos, de los astrónomos, utilizan esta frase en la mayoría de los libros de texto, de la astrofísica estelar, e incluso en las exposiciones y en las charlas, digamos, con un tono irónico. Es decir, arrancamos con esto y después seguimos hablando de los neutrinos y vemos cómo la captura y detección de estas partículas que se producen información de los fenómenos y de los procesos físicos que acontecen en el interior del Sol. Pero, ¿por qué él arranca con esta frase? Porque dice, bueno, aunque los científicos crean esto, en mis estudios yo he tratado de identificar diferentes usos dentro de una misma comunidad o subcomunidad, ¿no es cierto?, en este caso particular, de la astronomía de los neutrinos, que es en el lugar donde él estuvo haciendo este trabajo, y vio la cantidad de usos diferentes de la palabra observación, es decir, cómo los científicos utilizaban por observación ver directamente, medir, sondear, detectar, cuantificar, probar, evidenciar, es decir, muchísimos usos, ¿no? Entonces a él, no le interesa tanto quedarse con esta cuestión, que es una palabra, digamos, es la polisemia de la palabra observación, que es digno de estudio, dice, lingüístico, pero él trata de hacer una caracterización más de tipo epistemológica de lo que es la observación. Así que lo primero que él define es que observar es captar
la señal física emitida por la fuente hasta un receptor apropiado que transforma el contenido transmitido de tal señal en información accesible a los seres humanos. Lo que yo les decía, ¿no es cierto?, cuando les mostraba la foto de la galaxia en distintas longitudes de onda, y cómo, ¿no es cierto?, hay una suerte de codificación de la información para que de última sea accesada por el ser humano, el agente epistémico, a través de su sistema perceptual. Por eso vuelvo un poquito más atrás de lo que decía de esta complejidad y de este corrimiento aparente. El ojo, por decirlo entre comillas, ¿no es cierto?, el ojo del experto, es decir, la visión, el aparato perceptual, el ojo como órgano fisiológico y la visualización, que es la visión, más todas las capacidades cognitivas que están por detrás, hacen, ¿no es cierto?, que hoy esta capacidad, la visión más la visualización, tenga un rol protagónico en las distintas fases tan sofisticadas de esta capa de cebolla inmensa que uno puede identificar como la observación como un todo, ¿no? Bien, ¿con qué se queda? Él se queda con que la observación va a depender del conocimiento prevaleciente disponible de la fuente, de la transmisión y de la recepción. Él habla acerca de la teoría de la transmisión, la teoría de la recepción y la teoría de la fuente, la teoría de la transmisión y la teoría de la recepción. En realidad se está refiriendo a los modelos de la fuente preexistentes, es decir, que están ahí disponibles y todos los conocimientos aparejados, cómo se transmite, ¿no es cierto?, esa información que es emitida por la fuente física a través de una señal que va a tener una naturaleza física determinada y cómo se la puede captar a esta señal a través del sistema de observación. En este caso en particular, él va a definir, ¿no es cierto?, que la observación va a depender de estos tres aspectos fundamentales. Digamos, en el caso de la teoría, es decir, es muy común que, digamos, la teoría de la fuente o los modelos respecto a la fuente coincidan con el modelo de transmisión. Por ejemplo, cuando uno trata de estudiar la luz que proviene de una estrella, lo hace a través de la luz o el mecanismo físico, ¿no es cierto?, causal, que trae aparejada la señal, ¿no? Es decir, la señal como un transporte de información, la naturaleza física de la señal. En otros casos no, o en la mayoría de los casos no, porque uno ve fenómenos o acontecimientos gravitatorios, como puede ser, no sé, el bamboleo de una estrella causado por un planeta que gira y que no puede observarse, y que uno lo infiere, pero lo hace a través de la luz. Entonces ahí en ese caso, digamos, la teoría de la transmisión o el modelo de transmisión no es coincidente con la fuente, ¿no? Entonces depende de todos estos factores la observación. A diferencia de este autor, otras consideraciones más recientes, como estos tres filósofos que están mencionados acá, van a salir un poquito de darle a la observabilidad o a la caracterización que ellos hacen de la observación, van a salir un poquito de la categoría de interacción física, porque lo que le interesa a Shapiro es justamente eso, ¿no es cierto? O sea, estos tres aspectos, teoría de fuente, teoría de transmisión, teoría de recepción, va a depender del estado prevaleciente del conocimiento que se tenga acerca de esa interacción física que maneja o regula estos tres componentes, ¿no? Hay otros autores que van a ir corriéndose y acá se empieza a ver la evolución en torno a la reflexión epistemológica, ¿no es cierto?, en relación al concepto de observación, y van a decir, bueno, no vamos a negar la interacción o que la interacción física es fundamental, sobre todo entender todos los procesos causales involucrados, pero vamos a poner énfasis, como en el caso de Peter Coso, en el concepto de información. Él está pensando en un concepto de información semántico, en un concepto de información cualitativo que lo toma de otro filósofo, Fred Dreske, pero bueno, no viene al caso, no es el concepto de información matemático, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es un concepto de información que tiene que ver con la cuestión interpretación, semántica por detrás. Entonces va a decir, más allá de la naturaleza física de la señal, por ejemplo, que emite un objeto, que viaja esta señal,
cómo transporta información y que llega a un receptor apropiado, él va a decir que hay una serie de interacciones no físicas que son informacionales, es decir, la señal va a traer consigo una especie de anidamiento de muchísimas informaciones, una confluencia de informaciones en donde uno va a tener que destripar eventualmente el agente epistémico y tratar de quedarse, ¿no es cierto?, discriminar de alguna manera, no señal ruido, porque eso sería en el caso de Shapiro, ¿no?, en el caso de la interacción física, la naturaleza física de la señal, pero sí en tratar de discriminar información relevante de aquella que no lo es. Ese es el caso, ¿no es cierto?, de Peter Coso. Él va a definir una serie en función de esto, de este tipo de interacción no física, interacción entre comillas, no física, con distintas dimensiones, por ejemplo, el grado de lo directo y de lo indirecto en torno a la cantidad de mediadores o intermediadores que van de alguna manera a regular esta relación entre objeto y sujeto, como mencioné al principio, y muchas otras cosas que, bueno, más técnicas no viene al caso, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Cómo fue evolucionando el tratamiento filosófico de la noción de información, de observación, primero a través de la interacción física, segundo a través de informaciones, de tipos de información de tipo semántica, de interacciones de este tipo, y después con otros autores, bueno, incluso el mismo Coso lo pone, algo que está citado, digamos, acá, no sé si me ven el cursor, casi en el penúltimo apartado, dice: la observabilidad es fundamentada a partir de propiedades observables cualitativas y o cuantitativas asociadas no solo, perdón, esto es de Chan. Antes de Coso va a definir que, porque siempre históricamente, o sea, en la mayoría de los tratamientos filosóficos, la observabilidad o la caracterización de la observación iba a estar aparejada a una discusión filosófica en relación a las entidades observables versus entidades inobservables. ¿Y qué es lo que uno considera observable y qué no? Entonces, esto, de alguna manera, la observabilidad estaba apoyada fuertemente en los objetos que uno observaba. Y decía, bueno, este es un objeto observable, este es un objeto inobservable. La noción de observabilidad fue cambiando ya con Coso, mencionando de que la observabilidad, más que una dependencia de los objetos, va a ser una dependencia de las propiedades asociadas a esos objetos, ¿sí? Es decir, cada objeto va a tener propiedades, sean intrínsecas o extrínsecas, ¿no? Algo así como propiedades primarias y secundarias. Pero son todas las propiedades, es decir, uno observaría ciertos fenómenos a través de sus propiedades, ciertos objetos a través de sus propiedades. Esto mismo fue llevado a un extremo con Jasob Chan, que está citado también aquí en esta diapositiva, y es justamente esto que les acabo de leer, ¿no? La observabilidad es fundamentada a partir de propiedades observables cualitativas y o cuantitativas, dependiendo, ¿cierto?, de qué propiedad, asociadas no solo a objetos concretos, sino además a procesos físicos variados. Él tiene un libro que es del año 2004 que se llama Reinventando el concepto de temperatura, un libro muy bonito, en donde al final del libro más o menos expresa esta idea, ¿no es cierto?, de que el mismo concepto de temperatura se va a construir de esta forma a partir de propiedades. La temperatura es una propiedad, es una magnitud física, se mide, se cuantifica, pero se observa, pero no va a referirse a un objeto particular, sino a una serie de objetos y de propiedades asociadas a cada uno de estos objetos físicos, ¿no? Esa es la idea, ¿no es cierto?, de Jasob Chan, que es bastante interesante. Entonces vean cómo va corriéndose la mano, ¿no es cierto?, o sea, cómo va evolucionando y va metamorfoseándose la misma reflexión del concepto de observación. Interacciones físicas, interacciones informacionales, observabilidad no solo basada en objetos, sino en propiedades, y propiedades sueltas, que no, como propiedades emergentes, por ejemplo, que no tienen una referencia concreta a objetos puntuales, ¿no?, determinados. Bien, y por último, ya para ir cerrando, Paul Humphreys, en 2006, en un texto que se llama Extending Ourselves,
va a mencionar, ¿no es cierto?, instrumentos como detectores de estas propiedades, y la observación de fenómenos se da a través de las relaciones y correlaciones entre las propiedades. Atenti, tanto observacionales como simulacionales. Acá Humphreys mete la compu en el proceso, en todo este matete, digamos, que uno identifica como observación, mete las simulaciones computacionales. Entonces, para que ustedes tengan algo en claro, y también lo tenga yo, hay rostros o diferentes rostros de la informática, de la computación, en los procesos. Por un lado, los auxiliares de la observación, los programas expertos, automatización de los instrumentos, etc. Y por otro lado, otros rostros son los modelos de simulación computacional, que son los que de alguna manera nos van a permitir experimentar de alguna u otra manera, ¿no? Algo que les mencioné antes que la dejaba picando, no sé si se acuerdan. Bueno, para ir cerrando, la observabilidad basada en propiedades, ¿qué permite? Permite una continuidad entre entidades observables y entidades inobservables. Básicamente, no sé si diluye, pero atenúa un debate filosófico clásico conocido como el debate realismo-antirrealismo. No quiero entrar en esos detalles. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay una fuerte dependencia de las prácticas, de los adelantos tecnológicos, de los instrumentos, tanto observacionales como computacionales. Y acá voy, y me voy a adelantar a una de las preguntas del final, que es en las diapositivas que vienen, que es, ¿se puede observar a través de una computadora? Es decir, ¿puedo recomendar a la computadora a través de un modelo de simulación como un instrumento de observación, como un mecanismo de producción de datos alterno? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la astronomía, de las invisibles, de las visibles a las invisibles y demás, y de la astronomía de multionda, multifrecuencia, las de múltiples mensajeros? ¿Uno qué hacía ahí? Tomaba una noción de observación en función de las interacciones físicas. Es distinta una interacción, en el caso de la gravedad, a la luz. Y de alguna manera hacía confluir toda esa información en algo que, bueno, como ustedes, la mayoría de ustedes sabrá, son todas estas contrapartidas ópticas o electromagnéticas de estas ondas y demás, ¿no? Lo mismo pasa con la astronomía de los neutrinos. En este caso, vuelvo a preguntarme, ¿no? ¿Podemos captar o capturar, destilar, llegar a algún resultado? Yo no digo innovador, digamos, un descubrimiento tipo Eureka o algo así, pero sí poder llegar a alguna propiedad novedosa a través de las simulaciones computacionales. Bueno, eso va a depender también de la creencia de cada uno y también de la manera en la cual se han desarrollado diversos casos. En particular, nosotros con, bueno, Federico Stasicin, que está por ahí presente, incluso Dante Paz, hemos tratado de trabajar algunos estudios de caso en donde justamente se ve esto, ¿no? La capacidad de las simulaciones como herramientas heurísticas, como que tiran ciertos insights, sirven para, mira, pasa esto, entonces me voy a los telescopios, me voy a los instrumentos tradicionales y voy a tratar de chequear esto que está acá, ¿no? Y una validación, generando, digamos, un esquema de validación mutua entre observaciones y simulaciones. La idea, para ir resumiendo, en el caso de de Humphreys, es tratar de entender a la simulación como una manera de observación, ¿no? Lo cual sería otro estado más en esta evolución o metamorfosis que ha sufrido el concepto de observación en estas últimas décadas. Y por último, es, visto y considerando todo esto que les acabo de decir, ver cómo este concepto ya es grande, que uno podría decir, bueno, si uno caracteriza la observación como un proceso, como un todo, de tan grande que es y de tan abarcativo, es medio como que se hace ambiguo, ¿no? Pero si uno está intentando dar este enfoque desde las prácticas científicas, se va a topar con rostros de una experimentación débil, ¿sí? Intervenir sobre los instrumentos, estabilizar y controlar ciertas propiedades de fenómenos observados, por ejemplo, el rol de las representaciones visuales en los datos,
esta idea de visión, visualización y representación visual, tanto natural como artificial. Para aquellos que les interese ese tema, tengo algún trabajito de hace un tiempo ya que pongo un poquito en tela de juicio ahí o muestro la tensión entre lo que es el ojo del experto, el ojo humano, con los sistemas expertos como los programas computacionales a la hora de identificar y clasificar objetos, determinados objetos, ¿no? Y por otro lado, sí se va a topar uno, además de la noción de evidencia, con de la noción de inferencia, con una noción de evidencia, ¿no? Los datos sirven de evidencia de los fenómenos. Las bases de datos proveen evidencia de múltiples fenómenos, es decir, una base de datos exhibe una cantidad o forma parte, ¿no es cierto?, es evidencia de una multiplicidad de fenómenos dependiendo, digamos, de lo que uno está tratando de investigar, es decir, a través de ciertos umbrales de señal de ruido definidos en la base, consensuadamente en una base de datos, uno puede decir, bueno, yo me manejo sobre este umbral, esta es la propiedad que quiero investigar, que quiero observar, entonces me quedo con esto. Pero a lo mejor hay un ruido intrínseco de algún aparato que le interesa a algún ingeniero que está poniendo a punto, digamos, no sé, una cámara CCD o cualquier cosa. Entonces, las bases de datos van a ofrecer evidencia contundente, digamos, a muchos de todos estos fenómenos que están tratando de investigar. Y, bueno, justamente ahí, digamos, la noción de observación, ustedes van a ver como que además de capas de cebollas hay subcapas de cebollas en donde se van a ver distintas interacciones entre diferentes comunidades, ¿no es cierto? Aquellos astrónomos con mayor sensibilidad en los fierros, en los instrumentos, aquellos más sensibles a las prácticas computacionales y demás, ¿no? Así que, bueno, ya finalizando, el concepto de observación o de lo que se considera una evidencia robusta que tiene que ver con esta adquisición y reducción de datos de forma autónoma, como lo acabamos de mencionar hace un rato, a conformar el soporte evidencial, uno trata de ver un determinado objeto, una determinada propiedad, aunque sea indirectamente, observarlo indirectamente, pero sí conformar una base de datos que sirva como soporte evidencial y uno lo va a lograr a partir de observaciones en distintas longitudes de onda o incluso a través de determinados aparatos de observación basados en interacciones físicas distintas, ¿no? Esta es la idea que está presentada por Hudson, Robert Hudson, que no es Rod Hudson, es Robert Hudson, de 2014. Y para que ustedes vean la importancia que esto tiene, esta es la tapa del libro de Robert Hudson, en donde pone nada más y nada menos que una de las vedettes, ¿no es cierto?, en términos de evidencia a favor de la existencia de la materia oscura, ¿no? Bien, consideraciones finales, simplemente tengo más preguntas que antes, y me gustaría transmitírselas, digamos, a ustedes. ¿Qué se considera actualmente una observación astronómica? ¿Cómo se lleva a cabo la misma? ¿Y cuáles son sus rostros epistemológicos? Eso es lo que he tratado de abordar y motivar en este seminario. ¿Cuáles son las conexiones entre los modelos de observación tradicional y los modelos de simulación? ¿De qué manera podrían considerarse observaciones a través de simulaciones? ¿Sí? Y si los resultados arrojados por las simulaciones computacionales son tomados como evidencia a favor o en contra de alguna hipótesis o teoría, ¿cuál es el estatus epistémico de los datos simulados con respecto a aquellos logrados mediante la observación convencional? ¿Y cómo se validarían ambos, ¿no? Esto tiende, digamos, también, nobleza obliga, a reflexionar sobre una eventual clasificación de las observaciones, hacer un metaanálisis y decir, bueno, de qué manera sería posible la liberación de los sesgos epistémicos y de los prejuicios metodológicos de cada uno de los agentes epistémicos a la hora de tratar de observar las observaciones para poder clasificarlas. ¿Sí? Observar, en pocas palabras, qué y cómo observar. Son todas preguntas. Espero que les haya gustado la charla, espero haber sido claro. Y bueno, ahora si quieren pasamos a los comentarios finales. Bueno, entonces, no sé si el doctor Maximiliano quisiera agregar
algo más y si no, pues damos paso para que él mismo nos ayude a coordinar esta parte de las preguntas. Recuerden que pues la participación va a estar abierta ahí con la manito o con la reacción y pues vamos a poder, la idea es discutir un poco sobre esa charla, agradeciéndole de antemano en nombre del NAEC Colombia, de la Oficina de Astronomía para la Educación y de todos los aquí presentes, pues por haber preparado justamente todo este trabajo en torno a la observación para hacerlo también contextualizado un poco a las múltiples inquietudes que se nos genera desde la docencia y desde la divulgación y desde la experiencia y la relación particular con la astronomía que tenemos. Doctor Maximiliano. Bueno, muchas gracias por la atención de nuevo. Espero no haber sido tan denso, digamos, en algunas cosas. Por ahí cuesta mucho salirse de la filosofía, digamos, de lo que a uno le gusta, para abordar, digamos, otros ámbitos. Con lo cual, bueno, yo he tratado de hacer un plan de trabajo con 3 preguntas que son, bueno, una es una pregunta general, digamos, que pueden responder también con algún tip, digamos, alguna respuesta eventual que yo he ofrecido, que, bueno, para que ustedes puedan leerla, digamos, e inspirarse y poder dialogar. Esta pregunta es, dado que la historia y la filosofía y la astronomía muestran que el conocimiento científico no es un conjunto de verdades dadas, sino un proceso de construcción progresivo, mediado y situado, ¿de qué manera piensan que ambas áreas, es decir, la historia y la filosofía, pueden contribuir o contribuyen al campo de la enseñanza de la astronomía, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, esto que está más abajo, que es que la historia permite que las estudiantes comprendan que las ideas astronómicas cambian con el tiempo. Lo que hoy entendemos sobre el universo depende de la evolución de conceptos, como he tratado de ser claro, de teorías e interpretaciones. Esto ayuda a desnaturalizar la ciencia como algo acabado, ¿no? Cuando yo he hablado en la parte de la charla sobre la importancia de entender la observación no como producto, como un resultado final, sino también entender los distintos matices en torno al proceso de observación, ¿no? Bueno, y mostrar, digamos, que se trata nada más y nada menos que una actividad en permanente desarrollo. Desde la perspectiva de la filosofía y de la ciencia se refuerza la idea de que la observación no es directa y neutral. Creo que he sido claro en eso también, ¿no? Es decir, observar hoy no es colocar, como hacía Hubble, ¿no? El ojo en el telescopio, sino que, bueno, prácticamente el observador está en un extremo casi muy lejano y mediado por una serie de tecnologías que, bueno, que están presentes en el día a día. Bueno, justamente, ¿no? Lo que digo, sino que está mediada por tecnología, instrumentos, modelos, inferencias ampliativas o abarcativas muy grandes. Y a esto también se le suma la dimensión social, la cual yo no hablé mucho, digamos, en la charla, pero es importante rescatar porque, bueno, muestra que la astronomía es una actividad colectiva donde la producción de conocimiento depende de comunidades y subcomunidades, ¿no es cierto?, que generan tradiciones, ¿sí? Las cuales cada una de estas escuelas o tradiciones tienen acuerdos metodológicos, criterios de validación y todo lo que hace a la normatividad de esta ciencia, ¿no? Y, por supuesto, lo que ayuda a mostrar a la ciencia o que esta ciencia natural no es individual, digamos, ni aislada. Yo no sé cómo querés que hagamos, si querés que paremos acá un poquito para escuchar a la gente, si tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, directamente levanten la mano o abran el micrófono, prendan la cámara y listo. Muchísimas gracias, doctor Maximiliano. Le vamos a dar la palabra a John Luna. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, muy amables. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Súper. Gracias, profe. Yo siempre he tenido una curiosidad muy grande y bueno, interesándome en lo que hablabas hoy sobre las percepciones, también existen las realidades. Desde el concepto de la filosofía de la observación, ¿cómo puedo integrar el concepto de la realidad específica? O sea, ¿hacia dónde puedo apuntar con eso? ¿Desde la filosofía o desde la epistemología?
Bueno, de por sí es una pregunta bastante compleja en el sentido, si uno intenta responderla desde el punto de vista de lo filosófico, ¿no? Porque, bueno, a la hora de decir qué es eso que es realidad, eso implica un compromiso ontológico fuerte, eventual, en donde, bueno, todos los procesos y mecanismos causales que están por detrás de los fenómenos, uno no lo estaría observando, pero si uno está captando cómo esos fenómenos se manifiestan en la naturaleza, ¿sí? Por dar un ejemplo simple, uno puede entender un arco iris, uno ve un arco iris, pero bueno, es un fenómeno bastante escurridizo en este sentido, porque uno cree todo el compromiso que tiene con respecto a todos los procesos físicos que están por detrás y que forman el arco iris, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué es el arco iris? Es un fenómeno que se manifiesta en el nivel en el cual nosotros estamos y que lo podemos ver, pero se corresponde a una serie de procesos que tienen que ver de la dispersión de las gotitas de agua hasta la incidencia de los rayos de luz y cómo van formando ciertos patrones o estructuras que conforman al arco iris como un todo, ¿no? Con lo cual, pero eso desde una perspectiva filosófica, quizás desde el ámbito de, me imagino, ¿no? No quiero hablar macana, pero del ámbito de la educación y demás, el concepto de realidad es bastante fuerte también, que en realidad no hay la única realidad es que no hay una sola realidad, sino que hay una multiplicidad de realidades que dependen de un montón de condimentos que hacen a, bueno, la institución en la cual uno esté inmerso y trata de transmitir ciertos contenidos que por ahí pueden ser sofisticados, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina hay una cierta contradicción en términos por ahí de ministerio, en donde el Ministerio de Educación impone algún tipo de condicionamiento para la enseñanza o transmisión de ciertos contenidos y uno en la escuela por ahí se encuentra atado de pies y manos porque ni siquiera internet tiene, ¿sí? Y ni hablar de aquellos ámbitos más rurales. Entonces ahí el concepto de realidad va más por conceptos o caracterizaciones de una realidad social, no tan vinculada, digamos, al ámbito de la física y eso. No sé, espero haberte respondido así, aunque sea parcialmente algo. No, sí, muy bien. Lo que pasa es que hago un comparativo, digamos, con la parte cuántica también, ¿no? Dentro de lo que tú nos hablaste hoy, pues me lleva un poco esa reflexión de las realidades, digamos, desde lo macro, que sería como la astronomía y lo que puede ir más allá, y de lo micro, que puede ser, digamos, esa realidad cuántica en la que también estamos como inmersos, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba la realidad, pero claro, es una pregunta que puede tener muchos puntos de vista con diferentes enfoques inclusive. Gracias, Perdón, profe. Vamos. sí, por Vale. supuesto, no digo totalmente, justamente esos son los temas centrales de la filosofía y de la física contemporánea, ¿no? En el caso de la astronomía, si uno tendría que emplear ese término que para los filósofos es bastante complejo, bueno, uno podría dar distintas caracterizaciones o modelos alternativos sobre un mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, a la hora de entender algo, un fenómeno astronómico, uno lo puede caracterizar de una o de otra forma. Así que, bueno, no quiero ocupar tanto espacio de preguntas. Sí, profe. Todo muy bien. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias a ti. Gracias, profe John. Gracias, doctor Maxi. Vamos con Adrimar 2013. Perdóname que no sé tu nombre, pero si quieres nos puedes contar tu nombre, por favor. Claro que sí, Adriana Marcela Muñoz Vázquez. Eh, entonces la pregunta es más como hacia la percepción que se tiene de esa capacidad de que de pronto ha disminuido y que eso ha sido también, digamos, desarrollos históricos como nos indicó el profe, pero digamos, cómo hacer para poder tener ese impacto de que ese cielo, todo lo que, esa capacidad de asombro que tenemos, poder en diferentes espacios, porque digamos, lo que él mencionaba,
En la parte rural no se cuenta, digamos, muchas veces con internet, con herramientas que, digamos, se pueden tener en la ciudad, pero también cómo podemos impactar esa capacidad de asombro y que pueda desenvolverse de una manera más fácil según su experiencia hacia las diferentes comunidades, hacia las diferentes personas. Sí, yo creo que las herramientas tecnológicas son muy bienvenidas, todo lo que son las TIC y el empleo de todo este tipo de auxiliares a la hora de transmitir un contenido por ahí que puede ser medio complicado, como, no sé, la imagen del agujero negro o cosas por el estilo. Pero yo creo que los docentes no deberían quedarse circunscriptos a esto, ¿no? Por ahí soy un poco contradictorio incluso con lo que acabo de decir, porque yo acá estoy poniendo énfasis en el desarrollo tecnológico y todo eso, pero me parece que, digamos, a la hora de poder transmitir un contenido, no hay nada más bueno que, por ejemplo, una imagen y que la capacidad del docente de poder transmitir, de poder utilizar la historia, por ejemplo, de la ciencia, de la astronomía o del estudio de caso en particular que se intenta enseñar, es buenísima, digamos, es una herramienta que acompañada con una foto, digamos, con una imagen del objeto, uno puede hacer muchas cosas en el aula con eso. Es decir, no necesariamente decir, no, no puedo pasar un documental que está en YouTube o en Internet porque no tengo conexión o porque se me corta o lo que sea, sino animarse desde el punto de vista de los docentes a poder leer la historia de la ciencia, es decir, la historia de la ciencia no hay que leer a Copérnico, Kepler, no, la historia de la ciencia de la astronomía es lo que pasó ayer, ¿no? Diría Thomas Kuhn. Si uno sigue con esa idea, entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? Bueno, hay un telescopio en órbita, bueno, tomar todas, digamos, distintas documentales o textos, libros físicos que cuenten acerca de cuestiones de divulgación científica con aspectos históricos y el docente tiene que tener la capacidad de ponderar entre una cosa y otra para poder, digamos, transmitir ese contenido que de alguna u otra manera está en otros lugares muy condicionado a la infraestructura de la institución y todo ese tipo de cosas. Eso nada más. Listo, profe, muchas gracias. No, por favor. Gracias, profe Adriana. Gracias, doctor Maximiliano. Vamos ahora con la profe María Cristina. No te Hola, escuchamos, buenas profe. noches. Ahí ya. Perfecto. Qué ¿Cómo vas, mi pena, que profe? tenía la imagen, pero no tenía el audio. Hola, profe Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo hago parte del grupo de los NAEC de acá del país. Entonces, pues, primero que todo, quería agradecerle por ser nuestra primera sesión del seminario. Me parece que es muy pertinente porque, pues, los docentes, o sea, más que una pregunta, va a ser un comentario, ¿no? Los docentes bueno, la mayoría de los docentes que estamos acá manejamos chicos, a ellos les apasiona la observación, sea por medio de simuladores, sea la observación real, sea con instrumentos, sea ojo desnudo, a ellos les gusta muchísimo. Y resulta que a veces los docentes dejamos eso como actividad, como práctica y ya. Me parece muy valiosa la charla de hoy porque, como tú dices, es un proceso. Y para que sea un proceso científico y para que sea un proceso pedagógico, no es solo nos vamos para el desierto de la Tatacoa, donde hacemos observación por lo general nosotros, sino que hay mucho más allá. Entonces los docentes necesitamos de pronto antes de, ¿no? Mirar qué conceptos vamos a desarrollar, lo que tú decías, la historia de la astronomía, la epistemología del proceso que nosotros vamos a tratar. Entonces me parece que es muy valioso no solo hacerla por hacerla, porque de hecho aquí en Bogotá tenemos varios observatorios, llevamos los chicos a las prácticas, pero me parece muy valioso como sacarle el jugo
a todo lo que yo voy a hacer. Y yo creo que si preparamos una observación, sea por el medio que sea, los resultados van a ser mucho mejores, tanto para los chicos como para nuestro quehacer pedagógico, para nuestro pues, ejercicio en la labor de la pedagogía y sobre todo pues en la enseñanza de la astronomía, que es un campo relativamente nuevo, entonces yo creo que es un elemento súper importante. Entonces quería darte las gracias por eso, profe. Bueno, gracias a vos también por el comentario, comparto completamente. Para mí una de las motivaciones más importantes que tiene este tipo de charla, más allá del tecnicismo por ahí filosófico o los ismos, esos que nos gusta mucho a los filósofos decir, me parece que esto, la importancia de esto es que los docentes en general del nivel medio, del secundario y de otros niveles también, se animen a la reflexión o este tipo de reflexiones. Yo no digo que sean estrictamente filosóficas o epistemológicas, pero por ahí tomar algún texto de historia de la astronomía, de cómo ha ido evolucionando alguna idea astronómica, es riquísimo, sobre todo a la hora de transmitir ese contenido en el aula, ¿no? Es decir, y por ahí son cosas que pueden ser muy sofisticadas en términos de que, bueno, por ahí requieren conocimientos altos de física y eso. O sea, no está la intención tampoco de enseñar ecuaciones diferenciales de no sé qué grado a los chicos, pero uno puede transmitir conceptualmente una idea y cómo se fue desarrollando a lo largo de la historia. Yo creo que eso es una herramienta didáctica muy buena, con la cual la filosofía, por supuesto, y la historia tienen mucho para aportar al campo de ustedes. Así que bueno, muchas gracias por el comentario. No, a ti. Gracias, mi profe María Cristina. Vamos ahora con Andrea. Hola, muy buenas noches. Me disculpo porque pues tuve fallas técnicas y no puedo, no puedo prender cámara, pero tengo una pregunta como que surgió de una de las últimas intervenciones y es que, bueno, para contextualizar un poco brevemente, mi grupo, pues el Grupo ALI, nosotros trabajamos constantemente en educación con niños, en la astronomía. Y pues ahora, en general, los niños son muy curiosos y son muy escépticos. Entonces, siento que respecto al tema que estamos tratando, me interesaría saber desde su perspectiva, profesor, cómo nosotros podemos incorporar estrategias para lidiar, no tanto lidiar en el sentido como de soportar, sino más bien como para tejer argumentos lógicos cuando no tenemos las herramientas a la mano para hacer observaciones como clásicas de los fenómenos que estamos explicando. Es decir, hay momentos en los que no podemos llevar telescopios, hay momentos en los que los experimentos no están a nuestra mano, ¿sí? Ese tipo de cosas. Pero aún así tenemos, o cuando tenemos que explicar fenómenos más complejos, por ejemplo, que toquemos temas de púlsares, de cuásares, ese tipo de cosas que no podemos sencillamente mostrarles uno, tampoco podemos mostrarles simulaciones computacionales. Entonces, ¿usted cómo cree que nosotros podemos implementar la lógica para combatir un poco el escepticismo extremo que a veces vemos en los salones de clase sobre ese tipo de fenómenos más complejos? Sí, bueno, hay un dicho astronómico que dice, bueno, el dicho común es una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y por ahí el dicho astronómico va mucho más lejos porque dice que un espectro vale más que 1000 imágenes. Yo me quedaría con la primera parte, con la parte de que una imagen vale más que 1000 palabras. En este sentido, todos los recursos visuales que se pueden utilizar acompañados de una buena divulgación científica sobre, no sé, estamos en la era de las imágenes de los agujeros negros o de las observaciones en telescopio James Webb, por ejemplo, que son alucinantes, coloreadas y demás. Me parece que es una herramienta útil como para poder transmitir un contenido y arrojar
no una explicación dura, fuerte, estricta, digamos, sobre el fenómeno en cuestión, pero sí poder generar cierta motivación en los chicos y provocar algún tipo de entendimiento o comprensión, ¿sí? Yo no soy experto en esto, pero digamos, por ahí, no sé, Daniel tiene mucho más para aportar. A mí se me ocurre que el material podría ser acompañado de, bueno, videos o representaciones visuales para justamente sacar de la cabeza a los chicos estos escepticismos que lo que están viendo son cráteres de la luna, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Y bueno, por ahí mostrar, en el caso de la misión esta última hacia la luna, la cara del astronauta adentro de la cápsula con la luna o la Tierra de fondo, ¿no? Como que ellos, para que ellos puedan dimensionar. Es lo que se me ocurre a mí, ¿no? Históricamente, no con el origen del telescopio, pero sí con el origen del microscopio, había mucha gente, sobre todo la comunidad ilustrada de la época, que era reticente a observar a que lo que efectivamente se observaba a través del microscopio era efectivamente los elementos de una célula, por ejemplo, ¿no? Entonces, me hacía acordar a los chicos estos escépticos o por ahí que discuten si efectivamente eso es así o no lo es. Volviendo un poco a tu pregunta, la verdad que por ahí, no sé, algún colega tuyo tenga más, la tenga mucho más clara. Yo utilizaría los recursos de este tipo, ¿no? De representaciones visuales. Hay mucho software informático que obviamente todo esto condicionado a la realidad, digamos, en la cual uno estaría inmerso a la hora de dar clase, pero programas o aplicaciones como Stellarium o de ese tipo que de alguna manera ofrecen cierta forma visual de comprensión de los fenómenos, como pueden ser las fases de la luna, digamos, o los movimientos de las estrellas y ese tipo de cosas. En el caso de fenómenos ya más sofisticados, yo acompañaría visualizaciones computacionales sin utilizar simulaciones, es decir, las simulaciones o los resultados de las simulaciones, los datos simulados, son representados visualmente para que puedan tener acceso epistémico y puedan ser vendibles. Es decir, no hay proyecto de ciencia grande que no utilice todas estas cosas para hacer propaganda y publicidad. Y, por supuesto, para poder obtener financiamiento dentro de su grupo de investigación. Así que si vos entras a las páginas de James Webb o de los telescopios de Chile y demás, tenés toda esta infraestructura armada, ¿no es cierto?, que son los outreach o cuestiones ligadas a la divulgación o difusión de lo que se está haciendo en ese lugar, que es material didáctico que vos podés utilizar tranquilamente, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Ahora, la parte de estratégica por ahí, no sabría decirte bien. No conozco, no me animo. Yo creo que Andrea nos abre la pregunta a todo el seminario, ¿no? Entonces, estamos justamente como en ese proceso, Andrea, y es como tomar algunos insumos desde las habilidades, lo que hemos denominado habilidades científicas, y de qué forma nosotros empezamos a generar ese mismo contenido, ¿sí? Digamos que la experiencia que trae el seminario es que al principio nosotros estábamos dando un contenido pedagógico y un contenido conceptual. El año pasado dimos un contenido disciplinar y la idea es que le vamos como subiendo el nivel para que este año los profes colombianos, venezolanos, brasileños, bueno, todos los que estamos acá presentes, ya no puedo hablar solo de Colombia, nos arriesguemos a crear nuestro propio contenido, a cuestionarlo entre nosotros, a implementarlo y a darnos ideas de qué nos funciona y qué no nos funciona. Entonces es como hacia allá donde vamos en este tejido de comunidad de OAE Colombia y bueno, ahora casi que OAE Sudamérica. Entonces, digamos que en torno al seminario se van a ir tejiendo como esas ideas para la construcción del contenido. Listo, vamos entonces con las dos últimas participaciones. Acuerden que esto es como un partido de fútbol, 90 minutos, los goles que alcancemos a meter, las defensas que alcancemos a hacer. Entonces vamos con el profesor Adolfo y luego con Sebastián Cantor. Y bueno, vamos a dejar las preguntas del profe Maximiliano, del doctor Maximiliano, en el
chat de WhatsApp para que sigamos reflexionando pues en este mesecito en torno a las mismas porque no logramos avanzar de la primera, entonces bueno, son 3, entonces las vamos a dejar ahí disponibles para continuar con la discusión. Entonces, profesor Adolfo, tienes la palabra. Muy buenas noches. Bueno, pues sí, me parece una charla muy técnica, digamos, desde lo filosófico, y digamos, entiendo que se trataron dos conceptos, ¿no? El de observación y el de simulación. Entonces, mi pregunta para los profesores o para el profesor es si tienen el mismo estatus epistemológico en la investigación científica. Hablemos de la astronomía, eh, no sé, o de digamos, de cualquier ciencia. Recordaba yo, digamos, yo hice una maestría en matemáticas y en matemáticas experimentales, en biomatemáticas, se hablaba mucho del modelamiento, entonces de la simulación. Entonces mi pregunta es si tienen el mismo estatus epistemológico, o sea, están al mismo nivel. Sería mi pregunta. Gracias. Bueno, buenísima la pregunta, Adolfo. La verdad que no hay una manera de contestar eso porque es todo un tema hoy dentro de lo que es la filosofía de la computación y en los distintos ámbitos de las otras filosofías de la física, astronomía y demás. Por supuesto, no tiene el mismo estatus, o por lo menos las prácticas y las comunidades científicas no lo toman como tal. Para ser más directo y concreto, no se ha hecho ningún descubrimiento científico a través de las simulaciones computacionales. Son tomadas como herramientas o estrategias heurísticas que permiten explorar los modelos de los fenómenos que se están considerando y que pueden ser sugerentes, digamos, para decir, bueno, encontré esto en la simulación, voy a ver y voy a buscar, digamos, en la realidad, entre comillas, en la observación, a ver si este fenómeno lo puedo encontrar o no, ¿sí? Entonces, como yo les mostraba en esa última imagen, cuando hablaba de evidencia y robustez, el Valley Cluster es un fenómeno muy raro, muy extraño, que son dos cúmulos de galaxias que están interactuando, ¿no? Y es la evidencia más fuerte, observacional, que se tiene de la existencia de la materia oscura. Ahora, ¿cómo se descubrió el Valley Cluster? Bien, el Valley Cluster se descubrió observacionalmente, por la vía tradicional, con los instrumentos, los telescopios, los relevamientos y demás. Ahora, en la época, esto fue en el año 2001 aproximadamente, ya existían simulaciones cosmológicas muy, muy complejas, muy sofisticadas. Entonces, los astrónomos computacionales se preguntaron, ¿pero por qué no lo vimos antes? Corren de nuevo la simulación y efectivamente lo encuentran al Valley Cluster. Es decir, encuentran no uno, sino un montón de estos cúmulos de galaxias en interacción. Es decir, la simulación reproducía fielmente lo que las observaciones decían. Pero había una cuestión clave, que lo que se descubre observacionalmente es lo que pone la posta, digamos, ¿no? O el punto de inicio. Porque antes las simulaciones uno las observaba y no sabía qué buscar propiamente, ¿no? Entonces recién una vez que se corrieron las simulaciones con el prejuicio, digamos, de que esto existía en el universo observable a través de los instrumentos tradicionales, ahí se empezó a encontrar. Siempre lleva a la delantera la observación, ¿sí? Los modelos de simulaciones son muy eficaces en los términos, permiten hacer predicciones, arrojan explicaciones muy importantes, pero los datos simulados siempre tienen que ser validados externamente con las simulaciones. Entonces, para que una simulación de cualquier fenómeno astrofísico tenga peso epistémico, tiene que estar contrastado y comparado con los modelos de observación disponibles sobre ese fenómeno particular. ¿Se entiende? Muchas gracias, profesor. Gracias, profe Adolfo. Vamos con nuestra última intervención de Sebastián. Sebastián, ¿dónde te encuentras? Creo que en el Amazonas colombiano o algo así. Buenas noches, mi nombre es Sebastián. Actualmente estoy en una vereda de Atocorozal, en los Llanos Orientales. Me desempeño como docente de básica primaria y pues mi
pregunta básicamente va dirigida a un ámbito más pedagógico y didáctico, ¿sí? Entonces quisiera que el profe, desde su visión y formación como filósofo, si me puede responder o por qué cree que se excluyen significativamente en el currículo temas como la filosofía de la observación, astronomía y en sí la filosofía en básica primaria. Es un tema que como que se deja aparte y lo toman como un tema que se debe tomar o está diseñado para ser transversal, más no como un eje dinamizador diferente o general, ¿sí? Entonces, aún sabiendo que el niño se estimula mucho más por acciones de experimentación, observación, juego, etcétera. De pronto porque los temas son muy técnicos o porque cree que es esa razón. Sí, es probable que los temas sean mucho más técnicos y que por ahí, digamos, no es muy difícil poder que chicos de primaria, por ejemplo, puedan hacer algún tipo de reflexión o de análisis filosófico. Yo creo que, o epistemológico, por supuesto, o sea, la manera en la cual ellos conocen en lo cotidiano. Pero te doy un ejemplo así muy característico. A mí me ha tocado, digamos, atención al público también de colegios acá en el Observatorio de Córdoba, y más de una vez me han preguntado los chicos, ¿qué pasa cuando yo cierro los ojos? ¿La luna existe o no existe? O le doy vuelta a la espalda, ¿no? Y por ahí son preguntas, o por ahí cuando no la ven a la luna, porque no se puede ver, porque está por debajo del horizonte. ¿Está la luna o no está? ¿Existe o no existe? ¿No? Es un problema que parece muy infantil, pero en realidad tiene una profundidad filosófica terrible. Ahora, es muy difícil poder, si te entiendo bien tu pregunta, es muy difícil poder generar esa capacidad de reflexión dentro de, digamos, de la cabeza de los chicos, digamos, porque por ahí me imagino yo que hay muchas limitaciones a nivel de aprendizaje y cognitivas que por ahí no está para eso. Yo creo que el aporte, repito un poquito lo que le dije a tu colega, el aporte de este tipo de cosas va más bien o apunta a la capacitación docente, ¿no? Es decir, yo creo que los docentes se tienen que capacitar en este tipo de reflexiones porque le abre puertas a la hora de afrontar preguntas por ahí en el aula que pueden ser muy básicas, pero muy profundas, y que de alguna manera necesitan esa respuesta, ¿no? Para no quedarse colgado y no quedar ahí sin o mal parado, como quien dice. Yo creo que, otra vez, la historia de la ciencia y la filosofía pueden aportar mucho al campo de la enseñanza en estos términos. Ahora, obviamente que transmitir por ahí o tratar de generar cierta comprensión a nivel primario, en donde los chicos, digamos, son donde, digamos, psicopedagógicamente, no sé cómo decirlo, es muy heterogéneo el terreno, porque las habilidades y capacidades cognitivas varían de chico a chico, ¿sí? Y más si es un entorno de inclusividad en donde los chicos por ahí, bueno, son diferenciados o eso. Es muy difícil por ahí, o integrados, eso quiere decir, es muy difícil por ahí poder enseñar o transmitir un contenido así tan complejo como esto. Más allá de el contenido o la pregunta bien profunda sobre un fenómeno que el chico haya visto en la tele, por ejemplo, o en YouTube o en lo que sea, sobre el agujero negro o sobre cosas así, el docente tiene que tener esta capacidad de utilizar la historia fundamentalmente para poder transmitir ese contenido y adaptarlo, digamos, a la pregunta puntual de ese chico. Pero no sé, quizás estoy hablando de más y Daniel tiene mucha más preparación en esto. Eso es como yo lo puedo ver desde como filósofo, ¿no? No sé, Daniel, si querés agregar algo.
Bien, pues digamos que la discusión no la vamos a cerrar en este punto. Creo que el primer punto para el seminario y para el aprendizaje y para absolutamente todo es hacerse consciente de la observación que se realiza, independientemente del nivel que tenga esa observación. Por eso queríamos iniciar contigo, doctor Maximiliano, porque justamente tú nos abres un abanico de posibilidades frente a ese concepto de observación y nos pones a pensar sobre qué implica observar en el aula y, bueno, cómo lo vamos a vincular con cada uno de nuestros procesos académicos. Los profes ya llevan 6 minutos de más en el encuentro, pero bueno, parece ser que tuvo mucha acogida este seminario. Quiero hacerles un guiño antes de despedirme del doctor Maximiliano, a los NAEC de América que están casi en su totalidad conectados, por ahí también al director del Observatorio Astronómico de Córdoba, si no estoy mal, o a quien trabaja y maneja el Observatorio Astronómico, a Iván, que lo vi por ahí, también al NAEC de Perú, que lo vi por ahí nuevamente conectado, al NAEC de Venezuela, que está conectado, a nuestros compañeros de Brasil, y a cada uno de los profes que en Colombia, en la parte urbana, en la parte rural, en la vereda, con las dificultades que representa ser docente en Colombia, pues sacan 90 minutos de su tiempo para venir a escucharnos, a discutir con nosotros y también a complementar esas experiencias que van a ser enriquecedoras en cada uno de los niveles de formación. Entonces, la verdad, muy complacido con esta primera sesión del seminario y también un orgullo tenerte, doctor Maximiliano, acá con nosotros porque sé de tus ocupaciones y sé también de la cantidad de responsabilidades que tienes. Entonces, pues nada, quiero agradecerte en nombre de los profes, en nombre del NAEC Colombia, de la Oficina de Astronomía para la Educación, y bueno, te voy a dar el espacio también para que te despidas y cerremos de esa manera esta sesión. Bueno, para mí es un gusto haber compartido este espacio, es algo para mí novedoso, como dije al comienzo, no vengo del área de la educación y por ahí estas preguntas que me hacen me abre la cabeza, digamos, o me entusiasma para abordar de estos temas. Así que muy agradecido por eso. Espero no haber sido muy denso, digamos, en la parte técnica, filosófica, pero bueno, espero haber transmitido cuál es la motivación general de aproximarse a todos estos temas, ¿no? Espero que les haya servido también. Muchas gracias a usted, gracias a Daniel y al resto de los colegas acá presentes. Gracias, doctor Maximiliano. Y con los profes nos vemos el 26 de mayo. Después de la observación viene la pregunta, porque no podemos hacer observación sin que eso nos genere preguntas o preguntas que, pues, casi siempre nos llevan a la observación. Entonces vamos a hablar un poco sobre la pregunta en términos de lo científico, pero también de lo filosófico, de lo artístico y demás dimensiones de la pregunta. Entonces los esperamos el 26 de mayo, martes 26 de mayo a las 18 horas. Muchas gracias para todos y bueno, reciban el abrazo de parte del NAEC Colombia y nos vemos pronto en este mismo espacio. Gracias, hasta luego. Muy amables. Gracias, feliz noche. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.